Vamos amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Chese desde Lima, Perú. Y en este video quisiera hacer un comentario de lo que dice la Atalaya reciente del 1-2021 en la página 15, en el párrafo 4, sobre, sobre la grande muchedumbre. Y esto es importante que ustedes tomen nota porque realmente a veces pues roza con lo irónico, con lo risible, ¿no? Dice acá que, y lo dice la Atalaya, dice que um, en el año 1926 un joven de 18 años se bautizó. Sus padres eran estudiantes de la Biblia, como se conocía a los testigos de Jehová en aquel entonces. Estos tenían 3 hijos y 2 hijas, a los que habían educado para ser siervos de Jehová y seguir el ejemplo de Jesucristo. Este joven fiel participaba cada año del pan y del vino en la cena del Señor, al igual que todos los estudiantes de la Biblia hacían en aquellos años. Pero su vida dio un giro debido al histórico discurso titulado La grande muchedumbre, el histórico discurso. Lo presentó el hermano Joseph Rutherford en el año 35 en una asamblea en la ciudad de Washington, Estados Unidos. ¿Qué aclaración se hizo en esa asamblea? En su discurso, el hermano Rutherford explicó quiénes formarían la grande muchedumbre o gran muchedumbre de la que se habla en Apocalipsis 7:9. Hasta ese momento se pensaba que ese grupo estaba conformado por seres humanos que irían al cielo, pero eran de segunda categoría por ser menos leales. El hermano Rutherford usó la Biblia para aclarar que quienes forman la grande muchedumbre no son escogidos para vivir en el cielo, sino que son aquellos de las otras ovejas de Cristo que subirían a la gran tribulación y vivirían para siempre en la tierra. Jesús prometió, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también tengo que llamar, y ellas escucharán mi voz, formarán un solo rebaño con un solo pastor. Este grupo lo forman testigos de Jehová leales, ¿no? No poco leales, sino leales, que tienen la esperanza de vivir para siempre en la tierra hecha un paraíso. Ahora resulta que estos que viven en la tierra son testigos de Jehová leales, cuando antes decían que eran menos leales, ahora son leales, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo es la cosa, no? Son leales, pero no tanto, ¿no? Estos que viven en la tierra son testigos de Jehová leales, pero no tanto, puesto que ya antes habían dicho que los que van a gobernar, los que van a estar con Cristo en su reino, son los súper leales, pero los de la grande muchedumbre no eran tan leales. Así pensaban en el año 35, pero ahora resulta que este grupo que vivirá en la tierra son testigos de Jehová leales, pero ojo, no tan leales como los ungidos, porque esa es de la idea que se tenía, que esta grande muchedumbre estaba en esa posición porque eran menos leales que los que iban a gobernar con Cristo, con los ungidos que se iban a reinar con Cristo, los 144,000. La grande muchedumbre dice, la misma Watchtower acá en su revista, que estaba en esa posición eh, porque no eran tan leales como los que gobernarían con Cristo. Pero vean ustedes que ahora la Watchtower sostiene que esta grande muchedumbre van a estar en la tierra, ya no en el cielo. Antes se pensaba que iban a estar en el cielo, iban a estar con Cristo, serían ungidos también, pero no gobernarían con Cristo. Y bueno, ahora se cree que este grupo no va a estar en el cielo, se le ha quitado el ungimiento, ¿no es cierto? Y no van a estar pues en el cielo junto con los demás que son ungidos para reinar. Ahora se los ha degradado prácticamente, ¿no? Porque por lo menos antes las otras ovejas se pensaba estarían en el cielo también y serían pues también personas ungidas,
con derecho a participar de los emblemas. Pero ahora, este grupo grande, que ya en el cielo se los veía pues como que eran cristianos de segunda, ahora estarán en la tierra como cristianos de cuarta, digo yo, ¿no? Porque ya no pueden, ya no son ungidos, no pueden participar de los emblemas y bueno, estarán simplemente muy lejos de la presencia del Señor. Esto es lo que dice la Watchtower. Y muchos, o por lo menos un buen número de los que pensaban que iban a estar en el cielo, eh, de esta clase de la segunda categoría, ¿no? Tuvieron que resignarse a saber de que no estarían en el cielo sino en la tierra, y por lo tanto no podían participar de los emblemas y dejaron de tomar los emblemas, habiéndolo estado haciendo mientras pensaban que solamente había una sola esperanza. Pero después cuando se crea la segunda esperanza en la tierra, estos que estaban participando, que eran ungidos pero no que iban a reinar y que eran de la clase de la grande muchedumbre, se convirtieron en una clase terrestre, ¿no es cierto? Una clase que no iba a estar en el cielo sino en la tierra, como si estuvieran desterrados del cielo. Se les quitaría ese privilegio de participar de los emblemas. Dejaron un buen número de ellos participar de los emblemas y tuvieron que resignarse simplemente a oler oler el pan y oler el vino, ¿no? Eso fue lo que, porque terminaron así, así terminaron. Dice que en esta asamblea, una asamblea allá en Washington, ¿no? Que Rutherford dice, ¿no? Al auditorio, quisieran por favor ponerse de pie, esto en el año 35, todos los que tienen esperanza de vivir para siempre en la tierra. Pero en ese momento todos tenían esperanza de vivir en el cielo, pero ahora se crea una segunda esperanza para vivir en la tierra, y de esa audiencia se levanta la mitad, y entonces él dice, Rutherford dice en ese momento, dice, esta es la grande muchedumbre, aquí está, listo, se creó la grande muchedumbre acá en la tierra, ya están ahí, ya en la tierra, estos son la grande muchedumbre. Y muchos también que estaban participando, o un buen número de los que participaban de los emblemas, tuvieron que dejar de hacerlo. Y hasta acá no llegaste, hermanito, no puedes participar de los emblemas. Eso fue lo que ocurrió, porque ellos pensaban que iban como grande muchedumbre a estar en el cielo, pensaban que había una sola esperanza, y por eso participaban de los emblemas. Pero después, cuando se crea esta segunda clase, los que estaban participando en los emblemas, que eran de la clase, la grande muchedumbre de las otras ovejas, que tenían esperanza celestial y eran ungidas, dejaron de ser ungidas, estas personas dejaron de participar en los emblemas y se volvieron pues personas como cristianos de a pie, acá en la tierra nomás, ¿no es cierto? Acá abajito se quedan ustedes, y entonces ya dejaron de ser cristianos o fieles de segunda categoría y pasaron a ser prácticamente fieles de cuarta categoría, ¿no? Puesto que ya se les niega el ser ungidos y se les niega el hecho de poder participar de los emblemas. O sea, más humillados, más humillados. Ya estaban medio humillados allá en el cielo como un grupo grande, pero al fin y al cabo eh, ungidos y con derecho a participar de los emblemas, no de gobernar, pero sí por lo menos de ser ungidos y participar de ese emblema. Ahora ya no. Ahora pues a esta clase de la grande muchedumbre, que hasta el año 35 tenía ciertos privilegios, ahora ya no tiene ninguno. Pues no puede ser ungido, no puede tomar los emblemas, entonces debemos concluir pues que son recontra menos leales, ¿no? Que los ungidos, ¿no? Son leales, pero no mucho, ¿no? Porque si ya en el cielo, como clase, la clase de la grande muchedumbre, estaban allí como una segunda clase porque habían sido menos fieles, ahora que en la tierra, resulta pues, por los hechos, que son de cuarta categoría, de cuarta clase, ¿no? Esa es la realidad, porque ¿qué otra cosa se puede pensar? Si ya Rutherford y su gente pensaban
que la grande muchedumbre estaría en el cielo, pero no para gobernar, sino simplemente ungidos servidores de repente de los que reinan, ¿no? Ahí, pero por no haber hecho tanto como han hecho los que van a reinar, ¿qué pensaremos, repito, ahora de aquella grande muchedumbre que no pueden ya ser ungidos y no pueden tampoco participar de los emblemas? O sea, son prácticamente de cuarta categoría. Esa es la realidad, estimados amigos. Y esto es realmente una locura, una ofensa. No te están diciendo que eres de cuarta categoría, pero por lo que se dice acá, uno puede concluir con justa razón que estos de la gran muchedumbre, ahora, en estos momentos, ni siquiera son cristianos eh, o, o, digamos, ungidos de segunda clase, sino de cuarta, porque la verdad que no solamente no van a estar en el cielo, sino que van a estar en el paraíso y van a estar todavía sometidos a una prueba final después de 1000 años de gobierno de Cristo, y a ver quién pasa o no pasa. O sea, prácticamente han resultado ser testigos de Jehová de cuarta categoría, porque encima que los degradan, le quitan los galones a uno, ¿no? Le quitan los galones, ¿no? Pasa de ser por lo menos eh, de comandante, pasa a ser pues, prácticamente un soldado raso, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? Se les ha quitado los galones, se los ha degradado, ¿no? No tienen derecho ya a prácticamente a nada, ¿no? Solamente apoyar a los hermanos de Cristo, apoyarlos en la predicación nada más. Entonces, prácticamente ya están desposeídos de derechos que les tocaría legítimamente ya por ser creyentes y seguidores de Cristo. Eh, Indudablemente hay cristianos que hacen más, no porque sean más fieles, porque lógicamente el que es soltero hace más por Cristo que aquel que está casado, y Pablo lo dice, ¿no? Que el que está casado tiene que estar preocupado por la mujer para agradar a la mujer y atender a sus hijos, y no tiene el tiempo que tiene un hombre que está libre, ¿no? Entonces, lógicamente, aquel hombre libre puede ser, como dijo Jesús, pero como dice la Biblia en Apocalipsis, que ha sido fiel, le daré autoridad. Se ha sido muy fiel y ha reproducido sus denarios, creo que son, o sus minas, ¿no? Le dieron 10 minas y reprodujo 10, le dará autoridad sobre 10 ciudades. El que recibió 5 minas le dará pues 5 ciudades, dice la Biblia, así, ¿no? O sea, en función a lo que hicieron. Entonces, esta es la idea que quiero yo que entiendan, que va a haber retribuciones por lo que uno hizo. Aquel que se sacrificó para servir a Jesús dio más tiempo, pues no implica necesariamente que sea más fiel. Ojo, implica que tiene más tiempo. El otro que está casado, que puede ser muy devoto al Señor, no puede dedicarlo todo al Señor y lo dedica a su esposa y sus hijos. Pero no significa que no sea fiel. Pero sí recibe mayor retribución el que ha sido soltero, se casó y se ha dedicado a hacer el bien, a predicar y a dedicar su vida al Señor. Indudablemente, ¿no? Recibirá, según parece, según la Biblia dice en Apocalipsis, ¿no? Y como dice también en, en los evangelios, ¿no? En las parábolas, ¿no? La retribución, ¿no es cierto?, que recibe uno por haber reproducido, ¿no? Los talentos o las minas que recibe el Señor, pues tendrá más retribución, mejor retribución, pero no necesariamente porque sea más fiel, sino porque por haberse dedicado el Señor, haber renunciado a muchas cosas que, que, que otros no renuncian, como el matrimonio, tener familia, y se dedica a Dios plenamente, entonces se recibe una buena retribución, pero no por ser más fiel. Ojo con eso, yo no creo que sea por eso, porque también el hombre que se dedica a su esposa, a sus hijos, es también fiel y cumple con lo que Dios manda. El que no provee para su casa es peor, el que es peor
el incrédulo, ¿no? Que provee para sus casas, ese hombre es un hombre bendito, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, la Watchtower, ¿no? Consideraba, dice, ¿no? A estas personas que iban a ir al cielo, la grande muchedumbre, como cristianos de segunda categoría. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no fueron, dice, tan fieles, tan fieles, tan fieles. Eso me parece que es injusto, ¿no? Eso no es así. Y no creo que haya dos esperanzas. Esas dos esperanzas las inventaron los testigos de Jehová, lo inventó en la época de Russell, de Rutherford, ¿no? La esperanza terrenal y celestial, ¿no? Creando división, separación en la Grey, ¿no? Esto es indudable, ¿no? Y pues esto produjo una, una, una segunda clase inferior que tiene como destino vivir para siempre lejos del cielo en la tierra. Y así es como estos racistas, estos carapálidas ven pues a la gente, seguramente a la gran mayoría de sus seguidores son gente humilde, gente tal vez del tercer mundo, ¿no? No tanto del primer mundo, gente humilde, entonces no ven pues que estos van a ser estos servidores aún en el llamado reino de Dios, servidores de los blanquitos, de los del primer mundo, ¿no? Entonces eso no es para nada cristiano, ¿no? Amigos, esta es la Watchtower, esta es la religión de los testigos de Jehová, clasista, clasista. Ahora resulta que la grande muchedumbre, por lo menos en época de Rutherford y en época de Russell, se los veía pues que iban a estar en el cielo, pero y también siendo ungidos, ¿eh? Pero ahora ya no, ahora se quedan en la tierra sin ungimiento y sin posibilidad de participar de los emblemas y menos aún de gobernar con Cristo. Bueno, gracias, estimados amigos, y como siempre será hasta un próximo video en que tocaremos otros temas que me parece también interesante tocar y discutir con ustedes. Chao, nos vemos.